Hermanos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro culto virtual. Recuerden que mañana, viernes 2 de abril, será nuestro próximo culto a las 7 de la tarde. Los anuncios son: el domingo a las 6 a.m. tenemos nuestro culto matutino dirigido por los jóvenes, que es nuestro culto de resurrección y es virtual. A las 11 de la mañana, el domingo 4, tenemos nuestro culto presencial, transmitido también en vivo por Facebook y por YouTube. Y a las 5 p.m. de este mismo domingo, 4 de abril, tenemos nuestro culto virtual por Facebook, transmitido por Facebook y por YouTube. Nuestro llamamiento a la oración la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 25. Les sugiero que abran sus Biblias y busquen Juan 11, 25. Y el llamamiento a la oración dice: les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hagamos una oración. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, agradecidos estamos con usted, Señor, porque es bueno, misericordioso, porque su amor y su misericordia es para siempre, Señor. Gracias le damos, Señor, porque hasta el día de hoy usted nos ha ayudado, Señor. Señor, le damos gracias, Señor, porque en este tiempo recordamos el sacrificio que hizo a su Hijo, Señor, el cual usted envió, Señor, para salvación de nuestras vidas, Señor, para nuestra vida eterna, Señor. Gracias le damos y recordamos siempre, Señor, que Cristo es el que murió y el que nos limpia de todo pecado. Señor, agradezco pues que usted esté con nosotros. No nos desampare, hágase su voluntad, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Enseguida tendremos el periodo de alabanza dirigido por nuestro hermano Edgar Sánchez y tendremos un canto especial. Junto a la cruz donde murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor, allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me
salvó, a su nombre gloria. Destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Todos nosotros descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. La lectura bíblica la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 35 al 40. Les sugiero que abran sus Biblias y busquen esta cita. Vamos a leerlo alternadamente. Mi esposa lo hará primeramente y luego después yo y sucesivamente hasta el 40. Y la palabra de Dios dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, y no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino lo que resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Enseguida tendremos la predicación a través de nuestro hermano Tomás Mijares, que él está a cargo de la Iglesia Bautista Sol de Justicia. Y el mensaje de hoy será titulado El pan que da vida. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Dios los bendiga.
Sí, buenas tardes, que Dios les bendiga en esta tarde. Mi nombre es Tomás Mijares. Doy gracias a Dios porque me permite estar en este lugar para compartir contigo la palabra de Dios. Espero que permitas que la palabra de Dios llegue a tu hogar, pero sobre todo a tu corazón. Así que en esta mañana, en esta tarde, te invito a que te prepares, a que te pongas cómodo para que puedas escuchar el mensaje que tiene Dios para tu vida el día de hoy. Te invito ahí donde estás a que pongas atención, o si tienes una Biblia, la palabra de Dios en San Juan capítulo 6, verso del 35 al 40. Dice la palabra de Dios: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo que el Padre que me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Bien, el día de hoy quiero invitarte a que reflexionemos juntos en la palabra de Dios, ya que es un mensaje de Dios para tu vida, y quiero invitarte allí en San Juan capítulo 6, verso del 35 al 40, donde nos habla que Jesús es el pan que da vida. Y seguramente tú que me estás escuchando puedes decir: yo tengo vida. ¿Por qué Jesús me va a dar vida si ya tengo vida? Pues déjame decirte que el pan que da vida a este cuerpo físico es el pan físico. Pero déjame decirte que el pan que da vida a tu espíritu es el pan espiritual. Es Jesucristo mismo. Por eso dice Jesús: yo soy el pan que da vida, porque el hombre está muerto. Y tú puedes decir: ¿cómo es que el hombre está muerto? Pues déjame decirte que la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, verso 5, dice que todos estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Dice la Escritura allá en Efesios capítulo 2, verso 5, de esta manera. Dice de esta manera Efesios capítulo 2, verso 5, dice: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Seguramente tú te has de preguntar: ¿cómo es que Dios me da vida si yo estoy vivo? Pero déjame decirte en esta tarde que la palabra de Dios dice que todos los hombres están muertos en vuestros delitos y pecados, que solamente el único que da vida es Jesús. Por eso Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es ese pan que da vida, hablándolo espiritualmente. Probablemente tú te muevas y tú digas: yo tengo vida, pero déjame decirte que la vida que habla la palabra de Dios es la vida espiritual. Por eso dice Efesios que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces podemos entender que la palabra de Dios nos enseña que Jesús es el pan que da vida a ese hombre, a esa mujer que está muerta en delitos y pecados, a esa mujer, a ese hombre que está muerto en sus pecados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el pecado genera muerte. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que todos somos pecadores, que tú y yo somos pecadores. Así que tú y yo como pecadores estamos muertos espiritualmente. Estamos muertos espiritualmente. ¿Y por qué estamos muertos espiritualmente? Porque así lo dice la palabra de Dios. Y para poder tener vida espiritual, necesito venir a Cristo, necesito venir a Jesús. Dice la Escritura, ¿verdad?, que aunque me habéis visto, no creéis.
Entonces podemos ver que lo que trae muerte es el pecado que hay en nuestro corazón, pero el pecado también trae incredulidad en el corazón del hombre. Podemos ver que dice la Escritura, aunque los discípulos o los seguidores habían visto tanto milagro, no creían que Jesucristo era el Salvador del mundo. Dudaban en sus corazones. Y podemos ver que seguramente tú como yo, en algunas ocasiones, o tú todavía dudas de Jesús. Podemos ver que la incredulidad es el pecado más grande de la humanidad, porque no creen en Jesús. Entonces podemos ver que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que el pan que da vida al hombre es Jesús, porque el hombre está muerto en delitos y pecados, porque el pecado genera muerte, porque hay incredulidad en el corazón del hombre. Dice la Escritura en San Juan capítulo 5, verso 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces Jesús es el pan que da vida, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados, porque así lo declara la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que todos están muertos, que todos somos pecadores, que todos hay incredulidad en el corazón del hombre. Entonces podemos ver que ese pan que da vida es Jesús. Ese pan que da vida es para el hombre que está muerto espiritualmente. Pero podemos ver que usted y yo, para poder obtener ese pan, tengo que ir a cierta tienda, tengo que trabajar para poder obtener ese pan. Pero déjame decirte que Jesús hace esta invitación. Y no solamente dice la palabra de Dios que da pan, sino que sacia tu vida espiritual, tu vida emocional, tu vida espiritual. ¿Para quién es esa invitación? Hermanos, amigos que nos acompañan, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿para quién es la invitación? Para usted, para mí, para todo aquel que está perdido, hablándolo espiritualmente. Entonces, podemos ver que la invitación es para todos los pecadores, es para toda la humanidad. Podemos ver en la palabra de Dios que ahí mismo en San Juan capítulo 6, verso 35, dice de esta manera. Vuelvo a repetirle, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces podemos ver que no solamente da vida espiritual, sino que sacia tu vida. Siempre en el hombre hay un vacío en su corazón, siempre habrá un vacío en tu corazón. Hasta que no llega Jesús a llenar ese vacío. Hasta que tú no vienes a Jesús, no es llenado ese vacío que hay en tu corazón. Probablemente ese vacío lo trates de llenar con comidas, con amigos, con bailes, con fiestas. No sé de qué manera tú estés tratando de llenar ese vacío. Pero ese vacío solamente se llena cuando tú vienes a Jesús. Solamente Jesús puede llenar ese vacío que hay en tu corazón. Tú que muchas veces caminamos sin rumbo. Cuando estamos sin Cristo, caminamos sin rumbo y sin esperanza. Hay un vacío en nuestro corazón. Yo recuerdo cuando andaba sin Cristo, había un vacío en mi corazón. Trataba de llenarlo con alcohol, con cerveza, con fiestas, con amigos, con muchas cosas. Y nunca saciaba mi corazón. Siempre había un vacío, y ese vacío solamente lo llena Jesús cuando tú vienes a Él. Por eso es que Él te invita a venir a Él. Dice la palabra de Dios en San Juan 6:35, dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Seguramente tú has visto a Jesús, seguramente tú has visto milagros que Dios ha hecho en tu vida, pero aún así hay incredulidad en el corazón.
Hay incredulidad en el corazón, porque aunque has visto a Jesús, seguramente en estos tiempos de pandemia miraste el milagro de Dios en tu vida. Miraste cómo Dios te protegió. Miraste Dios cómo Dios te salvó. Miraste los milagros de Dios. ¿Y a quién le diste el mérito? A lo mejor al doctor, a lo mejor a la medicina. Pero es Cristo, es Jesús quien te dio esa vida, quien te permitió esa vida. Porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Y no solamente te quiere dar la vida física, sino también la espiritual. Pero para eso te invita a venir a Él, para deshacer todo aquello que es desagradable delante de Él, para hacerte una nueva criatura. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías 1:18. Dice, venid luego, dice Jehová. Venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuentas. Quiere decir, cuéntame todo lo que está pasando en tu vida. Si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Porque Dios quiere transformar tu vida. Pero cuando tú te decidas a venir a Él, cuando tú te decidas a venir a Cristo, entonces Él va a transformar tu vida. Entonces Él va a cambiar tu vida. Por eso es que Él te invita a venir a Él. Dice Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esta invitación es de parte de Dios, porque Él quiere darte descanso, porque Él quiere quitar el pecado que hay en tu corazón, pero es necesario que tú vengas a Él. No es necesario que conozcas, porque seguramente ya has visto los milagros, ya has sabido de Jesús, pero es necesario que vengas a Jesús. Pero para eso tienes que decidirte tú a aceptar esta invitación de parte de Jesús. Podemos ver, hermanos, amigos, cuánta invitación hemos aceptado, cuánta invitación hemos rechazado. El día de hoy Jesús te invita a venir a Él para quitar todas esas cargas, todo ese pecado que hay en tu corazón, para limpiarte. Pero es necesario que vengas a Él para que puedas ser limpiado por Jesús, para que puedas probar ese pan que da vida. Dice la palabra de Dios allá en Mateo 4, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de la palabra de Dios. Entonces podemos ver que probablemente tú estás viviendo solamente del pan físico, pero no del pan espiritual. Pero hoy te invita Jesús a venir a probar ese pan que da vida espiritual. Pero necesitas venir a Él, necesitas aceptar la invitación. Y dice la palabra de Dios, ahí mismo en el verso número 35 dice de esta manera, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué es creer? Porque hoy en día podemos ver que si tú le preguntas a la gente, toda la gente dice creer en Dios. Pero ¿qué significa la palabra creer o qué es creer? Porque es necesario que entendamos qué es creer. La palabra creer conlleva a tres elementos muy importantes, incluye tres elementos muy importantes. La palabra creer es tener el conocimiento pleno que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Es importante que si tú crees, tengas ese pleno convencimiento, que estés convencido de que Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo, y es el que te ha salvado a ti, y no por tus obras, sino por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y no por lo que tú hagas, por lo que Cristo hizo, y porque tú has decidido a venir a Él, y porque tú has decidido creer en Él. Y no solamente creer es tener ese convencimiento, sino también nos lleva a una comunión con Cristo, que incluye una entrega y obediencia a Él. Una entrega y obediencia a Él. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú crees en Cristo, tu vida cambia. Podemos ver, yo te platicaba, yo anduve por todas estas calles del centro de la ciudad, pero al lugar que menos ingresaba era una iglesia. A todos los lugares entraba, menos a una iglesia. Pero ahora me deleito en servir, en adorar, en
predicar tu palabra por lo que Dios ha hecho y porque Dios me pide eso, que te lleve la palabra de Dios a tu vida. Entonces podemos ver que porque Jesús me ha salvado, no para que me salve, es por lo que Dios ha hecho en mi vida, porque Dios ha transformado mi vida. Pero también incluye una confianza que Cristo lleva al creyente a la salvación, a la comunión con Dios. 3 elementos importantes que incluyen el creer en Cristo. Repito nuevamente, un convencimiento de que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Una comunión con Cristo que incluye una entrega de tu corazón y una obediencia a Él. Una confianza que Cristo lleva al creyente a la salvación y a la comunión con Dios. Ahora yo quiero que veamos el pasaje de Juan capítulo 6, verso 37, porque ahí nos describe otra cosa importante, el por qué Jesús te salva, el por qué Jesús te da el perdón, el por qué Jesús es el pan de vida para la humanidad. Dice el verso número 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Aquí podemos ver el por qué Jesús nos da la salvación. Dice, porque he descendido del cielo, no he venido para hacer lo que yo quiera, sino he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Podemos ver, Jesús es el pan que ofrece vida, porque esa es la voluntad de Dios, que todos tengamos esa vida que Dios ofrece. Dice la palabra de Dios allá en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, que la voluntad de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Aquí podemos ver que Jesús viene a hacer la voluntad de Dios. Él es el pan de vida, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Entonces, para poder hacer la voluntad de Dios, para poder venir a Cristo, es necesario que tú tengas un arrepentimiento para con Dios. Jesús es el pan de vida. ¿Por qué? Porque Él hace la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios no es que tú te pierdas, no es que tú vayas al infierno, no es que tú vayas a la condenación eterna, sino que te arrepientas de tu pecado y tengas vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Pero Dios nos da libre albedrío. Eso es lo que Dios anhela de ti. Pero tú decides lo que tú quieres hacer. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios no es que tú te pierdas, sino que vengas a Él y que te arrepientas de tu pecado. La voluntad de Dios, dice la Escritura en San Juan capítulo 10, verso 10, dice de esta manera: el ladrón no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. Y yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Aquí podemos ver que la palabra de Dios nos muestra en esta tarde que la voluntad de Dios no es que tú te pierdas, sino que vengas al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que tú disfrutes de esa vida abundante que Dios ofrece. Que esa vida abundante que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque el ladrón vino a hacer su parte. El ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir. Y Jesús ha venido y quiere llegar a tu corazón para darte vida y para darte la vida en abundancia. Pero es necesario que tú le abras su corazón a Él. Porque Él quiere darte esa vida, y esa vida con propósito, esa vida diferente a la que el enemigo te ofrece. Pero déjame decirte que en esta tarde tú puedes decidir qué vida vas a escoger, la que el enemigo ofrece o la que Jesús te está ofreciendo el día de hoy. El enemigo viene a destruir. Podemos ver cuánta familia está destruida. El enemigo viene a robar. Podemos ver que nos roba la felicidad. El enemigo ha venido a destruir familias, a robar felicidad. Porque el ladrón no vino sino a hurtar, a matar
y a destruir. Y Jesús ha venido y quiere llegar a tu vida para darte vida y vida en abundancia, para que tú puedas vivir esa vida con Cristo, esa vida diferente, esa vida transformada. Pero para eso tú tienes que venir a Él, tienes que creer en Él, porque solamente Él puede cambiar tu vida el día de hoy. El día de hoy tu vida puede ser diferente, pero es necesario que tú te decidas. Esto es lo que te ofrece Jesús, una vida en abundante, una vida con propósito, una vida plena. Lo que te ofrece el enemigo es destrucción, es muerte, es tristeza. Lo que te ofrece Jesús es felicidad. Y no quiere decir que no vas a sufrir, pero cuando Jesús está en tu vida, todas las cosas, dice la Escritura, nos ayuda para bien. Por eso yo te invito a que reflexiones, por eso te invito realmente a que veas lo que Jesús te ofrece y lo que el mundo te ofrece. Podemos ver que la voluntad de Dios es que tú disfrutes de esa vida que Jesús te quiere dar el día de hoy. De esa vida que Jesús te quiere dar el día de hoy. Y no solamente eso, sino también que la voluntad de Dios es que tú seas salvo. Jesús no vino a condenarte. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3, verso del 17 al 18. De esta manera, dice de esta manera, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Podemos ver que Jesús no vino, no quiere llegar a tu vida para juzgarte, quiere llegar a tu vida para salvarte. Jesús no te va a rechazar como mucha gente te ha rechazado. Jesús te invita a venir a Él, pero la decisión es tuya. Podemos ver aquí en la palabra de Dios que la decisión va a ser tuya. Dice la Escritura que no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales las personas puedan salvarse, solamente a través de Cristo. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 6, verso 4, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, que no hay otra forma de ir al cielo, solamente a través de Jesús. No hay otra forma por la cual tú puedas ser feliz, solamente a través de Jesús. ¿Pero cuándo? Cuando tú vienes a Él. Cuando tú vienes a Él, cuando tú crees realmente en Él, cuando tú le entregas tu vida al Señor, entonces tu vida es totalmente diferente, es totalmente cambiada. Pero es necesario que tú entiendas que Jesús es el pan que da vida al hombre que está muerto, al hombre que está muerto. Y Jesús es el pan que da vida, porque esa es la voluntad de Dios, darte vida y vida eterna, vida y vida en abundancia. Podemos ver aquí en esta tarde que Jesús quiere darte esa vida. Hace tiempo pasó una noticia, no sé si la miraste por ahí, una oveja que se había perdido allá en Australia. Decía la noticia, ¿verdad?, que se había perdido y había durado mucho tiempo perdida, ¿verdad? Y a través de ese tiempo, esta oveja acumuló mucha lana. Y por causa de esa lana, esta oveja ya casi no se podía mover. Dicen que acumuló más o menos 35 kilogramos. Entonces ya no podía moverse mucho. Y si esta oveja hubiera permanecido perdida, poco tiempo de vida le esperaba ahí perdida. ¿Y qué quiero decirte con esto? Dice la palabra de Dios allá en Lucas 19:10, dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús te está buscando a ti. Y Jesús quiere sanar tus heridas. Así como esta oveja que estaba perdida y la encontraron y la salvaron, así Jesús te está buscando a ti. Déjate encontrar por Jesús. Deja que Jesús te encuentre. Dile, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón, Señor. Es importante que le entregues tu vida al Señor para que puedas experimentar esa vida diferente, esa vida que da Jesús, esa vida de la cual habla la palabra de Dios. Pero para eso necesitas reconocer tu pecado. Termino con esto. Quiero terminar con esto.
Dice la palabra de Dios, todos pecaron. Dice la palabra de Dios que todos hemos pecado y la consecuencia del pecado es la muerte. Dice la palabra de Dios que a pesar de que somos pecadores, Cristo nos amó. Dice la palabra de Dios que Él nos ofrece un regalo, que es la vida eterna. Seguramente te han entregado muchos regalos. Algunos los has aceptado, otros los has rechazado. Jesús el día de hoy te ofrece y te regala la vida eterna. Él ya hizo su parte. ¿Tú harás la tuya? ¿Qué me toca a mí hacer? Dice Romanos capítulo 10, verso 9. Dice de esta manera. Esta es la parte que a ti te corresponde hacer. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, de esta manera. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Podemos ver que la salvación es cuando tú confiesas con tus labios y con tu corazón que Jesús es el Señor de tu vida y lo invitas a venir a tu corazón. En esta tarde, yo te invito a que reflexiones. ¿Qué pasó con esta oveja perdida? La encontraron y le permitieron años de vida. ¿Qué pasaría si te encuentra Jesús? Tu vida es transformada, tu vida es cambiada. Pero es necesario que tú confieses que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, que creas en tu corazón, que le entregues tu vida al Señor y tu vida va a ser transformada, va a ser cambiada, vas a ser una persona diferente por Jesús. Porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que Cristo es el que transforma la mente y el corazón cuando la persona viene a Él, cuando la persona entrega su corazón a Cristo. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para entregar tu vida al Señor? Te comparto, y con esto termino. A mí me hablaron a los 16 años de edad de Cristo. Yo lo rechacé. A los 27 años lo acepté. Todos esos años pasé dolores de cabeza, pasé momentos difíciles por rechazar la invitación que Jesús me hacía. Así que yo te invito a que no rechaces a Cristo. Déjalo que entre a tu corazón y Él va a transformar tu vida. Yo decía, necesito cambiar, pero Cristo me transformó. Yo te puedo decir el día de hoy que Cristo cambia. Yo era una persona que tomaba diariamente, que me drogaba, que decía muchas malas palabras, pero cuando llega Cristo a mi vida, Cristo quitó todo eso. Si me preguntas cómo, no lo sé, solamente invité a Cristo a venir a mi corazón. De esa manera, Dios transforma tu vida y tu corazón. Que Dios te bendiga. Te invito a hacer esta oración. Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que mi pecado me conduce a la muerte, pero también en esta tarde reconozco que tú eres el único que puede salvarme, que tú eres el único que puede transformar mi corazón y mi vida. Y en esta hora te entrego mi corazón y mi vida a ti. Señor, recíbelo, Señor. Cámbiame, Señor. Gracias por morir en la cruz para darme vida eterna. Y hoy te entrego mi vida y mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.